Así que nos vamos a implantar en Potrerillos. Tratamos de mantener esta reflexión sobre que este eje binacional de conexión vehicular tan importante, uno de los más, o el más importante de Latinoamérica, es una oportunidad. Salirnos del límite fronterizo, bajar hacia un sitio más próximo, con mayores posibilidades de utilización, en un contexto un poco más realista, y que podamos pensar un proyecto que efectivamente se utilice. Entonces, ese es el sitio. Ahí vamos a mostrar. Hace unos años se hizo un concurso sobre infraestructura, recuperación patrimonial e intervención del perilago de Potrerillos, que tenemos las bases y hay información, CAD, datos de ordenamiento territorial, de nivel, en fin. Tenemos buen material como punto de partida de información para proyectar. Entonces, bueno, implantarnos en el perilago de Potrerillos, en esta península que ahora les vamos a mostrar, que es una península que se ve perfectamente desde la ruta cuando uno se aproxima desde la ciudad al lago. Es absolutamente visualizable, incluso alguno puede ser que la reconozca a primera vista. Además, el ordenamiento territorial permite que en esa península haya el uso que vamos a hacer, por lo tanto también anclarnos en esa realidad normativa. Y relacionar el proyecto con los usos del lago. Bueno, no es un lago, es una represa, pero en definitiva hay un espejo de agua que tiene restricciones para las embarcaciones con motor, solamente pueden ser utilizadas por embarcaciones sin motor, y que además es escenario de una enorme cantidad de deportes relacionados con el agua y con el viento, por la condición eólica que tiene el sitio. Es decir, que uno puede ver que hay veleros, que hay kayaks, que hay remo, que hay kitesurf, que se hacen distintos tipos de actividades deportivas, recreativas, relacionadas con el agua, en una iniciativa del gobierno muy acertada de que sea una reserva en donde no se utilicen motores a combustión, por tanto hay un cuidado del agua y del paisaje, obviamente que tiene que ver con el recurso hídrico, y esa agua se utiliza para riego y para distintos usos, entonces sería contradictorio contaminar el agua que en definitiva después terminamos consumiendo en productos o de distintas formas. Entonces, podemos llegar a pensar un proyecto turístico que se implante en el perilago de Potrerillos, que reflexione directamente sobre la sostenibilidad, es decir, cuidar el impacto, cuidar el mantenimiento, cuidar el consumo energético, y que este emprendimiento turístico tenga además una función cultural, es decir, que podría servir para apoyo de las actividades que se desarrollan en el agua y en el perilago, podría ser soporte de infraestructural para las actividades que allí se desarrollan. Es decir, que estamos pensando en un proyecto en donde obviamente va a tener alojamiento. Pensamos, abro un paréntesis, como en todos los ejercicios que hemos hecho, los vamos a involucrar en la definición del programa y del proyecto. Así que los primeros pasos va a ser que juntos reflexionemos sobre la viabilidad del proyecto, las características del proyecto, y podamos definir juntos, porque en definitiva eso es lo que hacemos cuando estamos en el ejercicio profesional. No, salvo en los concursos, que hay un encargo muy concreto, generalmente lo que nos llegan son preguntas y no respuestas.
e incluso los concursos, el Alfred lo está padeciendo ahora, proponen algo muy concreto, pero después a la hora de hacerlo real, de concretizarlo, tiene que optimizarse y tiene que empezar a entrar en las reglas de juego del mundo de lo real, ¿no? En el mundo de las ideas. De hecho, el concurso que se realizó para Potterillos, que es una info que le vamos a pasar, era un concurso absolutamente irrealista. Suponía una inversión que el Estado no tenía, suponía un insumo de recursos que el Estado no tenía. Entonces lo que terminó pasando fue que el concurso quedó en la nada porque se propuso como base algo irrealizable. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer como cátedra ahora es hacer algo realizable. ¿Y qué pensamos que es algo realizable? Un hotel o un alojamiento en donde pensemos un escenario de campeonato sudamericano de kitesurf, campeonato iberoamericano de vela en aguas sin olas, en un campeonato de no sé qué, evento deportivo en donde puedan venir deportistas, periodistas, gente especializada. Entonces, habría que dimensionarlo en algo posible. Estamos pensando nosotros en 16, 20 habitaciones. ¿Por qué 16 o 20? Porque los hoteles tienen un equilibrio, que es algo que también los arquitectos tenemos que aprender, que todos los desarrollos inmobiliarios tienen puntos de equilibrio, ¿no? Para que sean rentables, y no hablo de dar dinero, sino que sean posibles. Si algo no es rentable, no es posible. Entonces, los hoteles se van armando por categorías. Por ejemplo, los hoteles 5 estrellas son más de 120 habitaciones, si no, no funcionan. Ojalá un casino. Después hay hoteles de 3 estrellas que tienen que tener más de 60 habitaciones. Y así hay estándares que los fijan las reglas del mercado, en donde si nosotros no entendemos cuáles son las particularidades de cada emprendimiento que hacemos, pues simplemente estaremos trabajando fuera de la realidad y por tanto trabajando sin sentido. Este proyecto pensamos que puede ser un pequeño hotel de 16, 20 habitaciones, que es un estándar de lo que se llama un alojamiento menor, es decir, sin más pretensiones que tener alojamientos. Se les llama lodge, se les llama hotel boutique, se les llama de distintos nombres comerciales, pero en definitiva es un pequeño espacio de alojamiento, en donde el punto de equilibrio está ahí, 15, 16, 18, 20 habitaciones, que además tiene que tener, pensamos, apoyo para las actividades del lago y del perilago. Ese apoyo podría ser guardería de elementos, depósitos de elementos, por lo tanto habría que construir algo en donde las embarcaciones puedan ingresar, con lo cual ya hay un tema técnico. Es decir, si esta porción de la construcción que hagamos va a estar sobre el agua o vamos a impactar en el curso del agua para poder llegar. Ustedes saben que las embarcaciones que no tienen motor se introducen en estos depósitos directamente desde el agua. Después vamos a estudiar casos de estudio. Me acuerdo del Club Náutico de Navarra. Anotémoslo, Jochi y Alfred, para después de Pamplona, perdón. Bien. Una cosa muy pequeña, funciona muy bien, está un proyecto que está muy bien. Pensamos que además tendría que tener, como hicimos en el primer proyecto, una sala de conferencias de prensa, una sala de lanzamiento de algún evento, podría armarse una maratón en el Prilago o en toda la zona de Potterillos. Hay eventos en bicicleta que se hacen por la zona, el cruce a Chile. En fin, empezar a cruzar esta solución arquitectónica con la realidad tan rica que ofrece ese punto estratégico como lugar de esparcimiento. Hay familias que van a tomar mate, hay tipos que van a hacer deporte, hay tipos que se meten al lago, hay tipos que cruzan en bicicleta. Pensamos que puede ser un punto estratégico
que tenga que dar solución a, o que pueda dar solución a todo esto que estoy mencionando. Obviamente, un lugar de hospedaje tiene relacionados recepción, una pequeña administración, depósitos para valijas, servicios, servicios me refiero a apoyo para todo lo que es limpieza y orden de habitaciones, el lavado de sábanas, en fin. Una recepción, espacios de estar, ¿no? Y finalmente, obviamente, un lugar gastronómico que va a funcionar para este pequeño hotel, si le podemos llamar hotel, pero que también va a ser concesionado, es decir, que lo va a trabajar alguien, pueda dar atención gastronómica a la gente que está hospedada allí o a la gente que visite el sitio, que pueda servir como plataforma de servicios para algún evento particular que ahí se realice. Consideremos que también está el Hotel de Potrerillos, muy cerca. Estoy pensando que esto puede funcionar. El Hotel de Potrerillos es del Estado y está concesionado. Esto sería algo similar. Quizás podría ser un satélite del Hotel de Potrerillos y funcionar en conjunto con el hotel, un hotel que tiene un nivel de ocupación altísima y que está muy bien. Entonces quizás podría complementarse con los usos que tiene actualmente el Hotel de Potrerillos, que está recientemente renovado y muy bien manejado. Y a estos usos interiores, por así decirlo, reflexionar sobre usos exteriores, y en ese sentido pensar en espacios exteriores para que se pueda tomar sol, se pueda disfrutar de la naturaleza, se pueda acceder al lago, puede haber una piscina, y distintas situaciones de relación del visitante o insisto, con el paisaje, con el territorio, con el agua, con el lago, con el perilago, más en una más relacionado con la posibilidad de que en Mendoza se ofrezca un servicio de experiencia exterior relacionada con el agua, que hasta ahora creo que no hay muchos. Las piletas públicas, ¿no? Creo que el Cacheuta viene a ser el que cumple con ese rol, pero está más relacionado con el río, y en este caso más con un agua quieta. Y también, ¿por qué no?, una pequeña intervención en el perilago, en las inmediaciones del proyecto, senderos, espacios de contemplación, miradores. Podemos también pensar en unos puntos de avistamiento, torres de avistamiento. A alguien se le podría hacer una pequeña, no sé, capilla ecuménica. Para el que no sabe, una capilla ecuménica es una capilla para todas las religiones o sin religión. Pero bueno, sería un punto más introspectivo, que tenga que ver más con la reflexión o con las creencias que cada uno tiene, con la conexión que cada uno puede llegar a tener con lo que cree o con lo que admira o con uno mismo. No hace falta creer en nada ni en nadie, pero ese pequeño espacio en donde uno puede hacer una reflexión o una autocrítica o nada, en fin, sanarse. También podría ser incorporado al proyecto y podría funcionar para todo el Perilago. Y considerar que por el punto estratégico en donde está, podríamos pensar que el sitio podría servir para aislar a las personas repatriadas de Chile en alguna posible o futura o esta misma pandemia. Podría ser un sitio estratégico para que la gendarmería se aloje en algún episodio extraordinario. O podríamos pensar que se aíslan, no sé, gente que hace transporte de carga y que el sitio pueda servir para dar solución a eso. En fin, esa es un poco la idea. No sé si Alfred y Jochi quieren agregar algo, pero la intención sería empezar a reflexionar sobre qué programa, qué superficies. Yo visualizo un proyecto de unos 3.000 a 4.000 metros, un proyecto intermedio entre lo que hemos estado haciendo, y con una clave, insisto,
de reflexión sobre el paisaje, de reflexión sobre la sostenibilidad, de reflexión sobre la flexibilidad, de reflexión sobre la multiplicidad de usos o de soluciones que esto pueda llevar a ofrecer al deporte, al visitante, al turista, a la pandemia, no sé, a las situaciones extraordinarias, en fin. No sé, Jochi y Alfred, si tienen algo para agregar. No, comparto con lo que decís, es algo que creo que vamos a ir sumando cada uno de nosotros un poquito de reflexión sobre el lugar a implantarse, ¿no? Claramente tenemos una península definida, pero quizá no va a ser un proyecto tan compacto, tan cerrado en el sentido de definir cantidad de metros cuadrados, porque depende de lo propositivo de cada proyecto, ¿no? Con Leo imaginamos que puede haber una variabilidad de proyectos importantes, desde compactos hasta proyectos atomizados que vayan consolidando y parte del terreno y se vaya expandiendo. Así que quizás va a ser, no va a ser un programa tan claro quizás como el del primero y segundo trabajo. Y vamos a necesitar de ustedes este tipo de análisis para reflexión y para sumar programas totalmente asociados y bienvenidos. Creemos que caer en la realidad y en un proyecto que puede ser viable es un gran punto de partida. No, yo, bueno, además de lo que dijeron ustedes, más entrando ya en proyectos, a- además de la información que le vamos a brindar, estaría bueno, nada, entender de alguna manera todo el sitio que vamos a intervenir de la manera que se pueda. Obviamente lo mejor sería ir a visitarlo, pero en este contexto no se puede, entonces creo que va a ser necesario un trabajo grupal del curso para terminar de definir todo el espacio a intervenir, un análisis previo en conjunto, me parece, Leo. Sí, 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 obviamente. Obviamente que lo primero que tenemos que hacer es una interpretación e intelectual del sitio, con información, más allá de esta costumbre del análisis sensible y qué sé yo me correría un poco de eso y haría una interpretación paisajística, territorial, geográfica, topográfica, visualizar todo lo que sucede en torno al lago y todo lo que sucede en torno a la ruta, todo lo que sucede en torno a la villa, investigar sobre la Asociación Mendocina de Kitesurf, la Asociación Mendocina de Remeros por el Hambre del Mundo, la Asociación Mendocina de Veleros de Pequeña Escala, cuántos son, cómo funcionan, cómo llegan, en qué llevan las embarcaciones, dónde estacionan, cuánto tiempo están, van los sábados, van los domingos, tienen actividad en la semana, no la tienen, es gente de Potrerillos la que va, de Las Vegas, es gente de la ciudad, en fin, empezar a entender un poco el mecanismo de activación de este tipo de lugares y, como dice el Cochi, tratar de reconocer, intuyo yo por mecanismos digitales, Google Earth, Google Maps, fotos aéreas, información en general, toda la complejidad del sitio, circulaciones, accesos, niveles, desniveles, en fin. Hay algo que no mencioné y es que el lago, yo sé que no es un lago, pero como le dicen perilago, le vamos a decir lago, tiene la particularidad de que al ser una represa tiene una caudal una capacidad de agua administrada con una cota máxima y una cota mínima. Es decir, que esto no es el mar, que tiene un nivel parejo, sino que está bastante claro en la información que le vamos a mandar que hay unos 5 metros de variación de nivel que hace que cambie completamente la condición topográfica de borde entre
el agua y la tierra. Es decir, eso es una línea que está en constante movimiento y que hace emerger o sumergir parte del macizo, por así decir. Entonces, la relación con el agua es una relación dinámica y eso ya supone una reflexión súper interesante. Y también un poco lo que decía el Alfred, ¿no? Tenemos ganas de armar un proyecto, de pensar un proyecto ya con un poco más de práctica y ya con vocabulario más aprendido y con mecánicas más, procesos más mecanizados. Bueno, ser realmente propositivos, puede haber estructuras flotantes, puede haber estructuras suspendidas, pueden haber construcciones más dispersas, más atomizadas, pueden haber proyectos. Siempre que uno trabaja en el paisaje, tiene que entender que la arquitectura en el paisaje tiene esta doble condición de aproximación, es decir, tiene la mirada próxima. Estoy tratando de acordarme un libro de Elio Piñón que se llama Miradas Intensivas, creo que se llama. Donde hace una investigación sobre arquitectura argentina y brasilera anónima. Miradas Intensivas creo que es de Mario Roberto Álvarez, es sobre la obra de Álvarez, y después tiene otro parecido sobre arquitectura anónima, muy buena. Pero me acuerdo de ese libro porque Elio Piñón se refiere a la mirada intensiva como esa mirada próxima, áptica, ¿no? Donde uno puede tocar el elemento y empezar a entender detalles métricos, centimétricos, milimétricos. Pero después, toda intervención en el paisaje tiene esta otra mirada, ¿no? La mirada a kilómetros de distancia, la mirada a metros, cientos de metros, 50 metros, una mirada desde arriba, desde el agua, ¿no? Un velero puede estar quizás a 50, 100, 200 metros en el agua y estar visualizando esta intervención arquitectónica, o alguien puede estar cabalgando en alguno de los cerros aledaños y mirar el edificio, tener una mirada del proyecto desde una condición más aérea. Entonces los proyectos en el paisaje son paisaje. Son paisaje. Tienen que ser capaces de constituir paisaje y de cualificar ese paisaje y de establecer una relación virtuosa entre el paisaje y la arquitectura, entre lo natural y lo construido, entre lo natural y lo cultural. Entonces esa es otra dimensión reflexiva que hasta ahora no hemos tenido y que para mí es clave. Así que un poco ese es el punto de partida. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la info del concurso? ¿Vamos un poco a ordenar lo que mandamos o mandamos todo, Jochi? Quizá, quizá lo podríamos ordenar un poco y mandarles la info, ¿no? Pero, no, sin duda creo que ya con un punto de partida como este es momento de entrar en el tema y empezar a investigar por su cuenta. También sumar que hasta podría ser fructífero ponerse en contacto con el club náutico que ya existe en Potrerillo y quizás como estudiantes hacerle unas pequeñas preguntas que no sepan responder, como lo que dijo Leo, cantidad, qué uso tiene, qué días son los más activos, qué movimientos pretenden, cómo se veían en perspectiva en algún futuro cercano, la cantidad de gente de crecimiento y también una mirada histórica sobre el dique. Es un dique relativamente nuevo en el cual cada vez, bueno, los métodos de intervención y apropiación cultural hacia el dique son más intensivos, entonces creo que es un momento de ponerse a investigar, a ser relativamente curiosos desde el punto de vista de estudiante y como gente que vamos a proyectar sobre el sitio. Y nosotros poder ir armando un poco la información, ¿no? Hacer quizá un trabajo más detallado de lo que pretendemos como quizás sugiriendo un programa más y bueno, los datos técnicos sobre el sitio.
En ese sentido, Alfred, la base del concurso, como toda base de concurso, tiene muy buena información respecto a la condición histórica, a poner en contexto qué es lo que es Potrerillos y qué se pretende de eso a nivel provincial, a nivel municipal. Hay varios municipios, hay 2 municipios creo que están afectados al Perilago. Entonces, por ahí las bases puede estar bien que las mandemos. Sí. Y que cada uno de ustedes pueda discernir qué información nos sirve y qué no. Inclusive las bases del concurso tienen un programa para un club náutico mucho más ambicioso, que puede servir también como base para empezar a interpretar qué programas pueden haber quedado fuera de lo que estuvimos hablando recién o que se puede incorporar. Y empezar a construir eso, construir información del sitio, construir información histórica, encontrar referentes, identificar referentes. Es el tema de las actividades, quiénes, cuándo, cómo, a qué hora, cuáles son los... Cada deporte tiene un rito, los de las motos tienen su lógica, los de las bicis tienen su lógica, me imagino que los que reman y andan en veleros tendrán las suyas. Y empezar a entrar en tema para poder en esto que queda al final de año hacer un proyecto un poco más relajado que el edificio, tan denso como lo definí en una clave de paisaje, que también nos cambia un poco la lógica de pensamiento respecto a lo que venimos haciendo, y tratar de ponernos rápidamente en una senda creativa, informada, lógica, posible, en contacto con la realidad, nunca dejando de reconocer que somos un taller de proyectos y que estamos en 4º año, pero bueno, siempre tratar de mantener el mayor contacto con la realidad posible para tratar de hacer proyectos desde los cuales podamos aprender y que nos quedemos con un sabor de aprendizaje y nada, seguir intentando que cada uno de ustedes tenga las herramientas para salir de 4º año con más seguridades que inseguridades y nada, tratar de cerrar este año tan de mierda. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? Sí, está bueno. Sí, bastante interesante. Creo que no nos deberíamos olvidar del turista local, del mendocino que va al dique Potrerillos, al Perilago, a utilizarlo. Y pensar que quizás parte del programa podría estar asociado a este usuario, porque en fin me parece que es el que más utiliza esa zona. No olvidarnos. Y por otro lado quería aportar que, no sé si se acuerdan, seguramente sí, el Lorenzo Morales, que el año pasado cursó con ustedes, él practica windsurf ahí en el club de Potrerillos, así que podríamos quizás consultarle a él. Sí, totalmente. Si fuente de información calificada, totalmente. Imagínense que hasta buceo se hace. Un montón de actividades deportivas. Ahí Leo hiciste un comentario que fue como para pensarlo, para reflexionarlo con esto del agua, de la variación del nivel. Es algo a tener en cuenta, por ejemplo, para desarrollar un club náutico, para esto es un dato re importante para tener en cuenta eso. Como un poco te asusta antes del ejercicio pensar que el agua varía de ese nivel. Es mucho, es bastante. Hay todo un proyecto ahí, ¿eh? Se podría pensar un proyecto inundable. O flotante. ¿Qué pasa si pensamos un proyecto? Todos sabemos que el agua se mueve con la lógica del vaso comunicante. Entonces podríamos pensar un proyecto, y también sabemos que el agua se mueve con la lógica del vacío. Cuando metemos un balde invertido en una pileta, el vacío hace que el agua no ingrese en el balde. Entonces, no sé, uno podría pensar que este espacio reflexivo puede ser un espacio que interactúa con el nivel del agua. Entonces podríamos tener superficies resistentes al agua, resistentes a la mugre del agua. Estamos hablando de un sitio que nos va a poner un poco en crisis,
podríamos saber cuál es la media de profundidad del lago. Ya sabemos que varía de acuerdo a la realidad climática, pero estoy seguro que hay estadísticas que nos van a decir que el lago está en un 70% de su tiempo en tal cota. Entonces este proyecto, no sé, podría ser que cuando el agua está en su cota máxima, está hundido. Sin embargo, uno puede salir por un ingreso superior. Entonces, cuando entra, en realidad entra como si entrara no sé, en el sarcófago del profesor Xavier. Y cuando el agua está abajo, lo que uno ve es precisamente el espejo de agua por abajo de este aparato y el reflejo del agua. Hay un proyecto hermoso en relación a la subida y bajada del agua, ¿no? Qué material tendría que tener, qué piso tendría que tener, qué pendientes. También podría ser que cuando el agua sube, parte de esa agua queda capturada y algún tipo de tecnología primitiva haga que algún turista que lo visite mueva una manivela y libere el agua y haga un ruido, o que el agua cuando sube en realidad lo que hace es entrar en un sistema de canales. Entonces cuando el agua está en la cota máxima, entra y hace todo un juego de aguas en movimiento que vuelven al lago, y que cuando el agua está baja eso no sucede. Nada, me parece que tenemos tiene muchos condimentos como para pensar un proyecto que, siendo lógico y siendo eficiente y siendo sostenible, también nos podamos divertir un poco y pensar en cosas que hasta ahora, por lo menos en este año, no se han pensado. Bien. Bien, bien, bien. Entonces podríamos juntar la info ahora, Leo, e ir mandándoselas para que ya empiecen a sumergirse un poco en proyectos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Identificación de casos de referencia. Cuando digo casos de referencia, que generalmente se mencionan como antecedentes, vuelvo a repetir lo que repito siempre. Los antecedentes en la arquitectura no son siempre lineales. Cuando hablamos de un antecedente en este tipo de proyectos, no necesariamente tenemos que meter en el buscador club náutico, agua sin motor. Hay un montón de referencias que pueden provenir de distintos casos o programas, de distintas operaciones, y que aborden distintos problemas, ¿no? Podemos informarnos sobre proyectos en clave constructiva, que puede ser una escuela, pero que constructivamente pueda hacer reflexión, una reflexión válida para este proyecto. Podemos reflexionar sobre estrategias bioclimáticas y podemos estar mirando no necesariamente un hotel, sino podemos estar mirando otro tipo de programas, hospitales, clínicas, en fin, podemos también buscar referencias de edificios en el paisaje. Entonces, cuando yo hablo de búsqueda de referencias, no digo antecedentes porque soy un poco cabezón y quiero provocarlos y correrlos de los lenguajes habituales, y que empecemos a entender que la referencia no es el antecedente de un club náutico, ¿no? Porque si vamos a ir a buscar clubes náuticos, ¿saben qué vamos a encontrar? Clubes náuticos. Y no, lo que queremos es buscar información que nos permita pensar un proyecto. Y ahí habrá información constructiva, información tipológica, información paisajística, información arquitectónica, por supuesto, posibles implantaciones. Ya podemos empezar a pensar si esto está sobre pilotes, esto está sobre un terraplén, esto está sobre un basamento, esto está colgado. ¿Cómo lo vamos a implantar? Es una península con una topografía muy accidentada, entonces va a tener canchas de fútbol, va a tener una cancha de papi fútbol, una cancha de básquet,
vamos a tener una sala de juego, mesa de ping-pong. ¿Cómo eso se implanta en una topografía accidentada, muy accidentada porque no es muy grande la península? Entonces, ¿cómo podemos entrar en proyectos? Buscando referentes, por ejemplo, ¿cómo me implanto? Entonces, hay proyectos de Sumtor, hay proyectos de Radich, hay proyectos de... De CISA. Sí, ya tengo un proyecto en la cabeza que no me acuerdo ahora se me fue. Los Blocos, los brasileros, tienen también implantaciones muy interesantes. ¿Cómo van a ser los sistemas estructurales? ¿Cómo vamos a construir ahí? Vamos a armar una planta de hormigón. ¿Qué tan lejos está de ahí una planta hormigonera? ¿Cómo llegamos con el material? ¿Vamos a prefabricar? ¿Vamos a montar? Referencias programáticas, referencias tipológicas, esto va a ser, volvemos a lo mismo, va a ser una barra, van a ser elementos aislados, va a ser un claustro, va a ser una torre, no creo, no sé, quizás sí, quizás no. Sistema de cubiertas, lógicas de asoleamiento, lógicas de sombra, sombreo. En fin, hay infinidad. O sea, ¿cómo empezamos, profe? Buscando información. Cruzando este punto de partida con información del sitio, con información del programa, con información constructiva, con información de la actividad, y empezar a buscarlo al proyecto y ponerlo en marcha, insisto, lo más rápido posible, estar sobre rieles y pensando en el proyecto. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Está clara la consigna? ¿Algo que agregar? ¿Que sumar? Perfecto, está todo clarísimo. Leo, yo tengo una consulta con respecto a la ubicación. ¿Del Perilago es una ubicación exacta dentro del Perilago o nosotros planteamos dentro de esa periferia la ubicación que queramos? No, es una ubicación. Ahora, Jochi, ¿podés compartir y mostrar un poco eso? Sí. Es una ubicación exacta, o sea, no exactamente un punto específico, sino es toda una península en la cual, un poco el Leo ya existe un código de edificación, un código de ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento territorial, en el cual tiene el uso permitido en esa península. Ahí se ve. Yo no. No, todavía. Todavía no. A ver. No, pero va, capaz tenía que cargar un poquito. ¿Ahí? Ahí. Sí, ahora Ahí sí. sí. Sí, ahora carga. A ver. Esta es la península. No, sí, es esta. Bueno, este es todo el lago y creo que está cerca del... Bueno, creo que la van a reconocer. Por acá están todos los acá se paran a los deportistas que hacen las distintas actividades cerca de esta península. Creo que por acá está el túnel, el nuevo túnel, o el que se construyó hace poco. Y esta es un poco la península. Acá aparece lo que nombraba Leo recién, la cota inferior que toma el lago, y la cota superior acá en rojo que toma el lago también. ¿Es la península donde está el contenedor? ¿O no? No sé si la del contenedor está más arriba. Parece que sí. Puede ser, Me ¿dónde está el contenedor? Me parece que sí. Hay un contenedor que ahí te marca al final del camino, llegás, ahí parece esa rotonda, llegás a un contenedor. Sí, anda medio mal mi internet.
Puede ser. Yo pensé que la del contenedor estaba por acá, pero... Ah, claro, es la península que vos No, puedes ingresar. es la que hemos ido toda la vida, digamos. Es esa. Bueno, acá, bueno, un poco la información que tenemos, que establece la cota alta a 1.381 metros y la cota de máximo de embalse, acá, a ver, 1.375, una Deca. La deca milenaria es el promedio más, es la altura máxima que alcanzó el embalse. Bien. Bueno, y relacionado con este mapa que está mostrando el Hochi, hay una serie de información en las bases que está buena para... Está la villa, está la zona del hotel, está la estación de servicio, se pedía también una estación de buses. Nosotros vamos a hacer algo más acotado, pero la información que ofrecían las bases está muy bien. Bueno, esto ya se lo vamos a pasar. Acá, bueno, está más ampliada esta situación, esta península. Y bueno, el concurso hablaba quizás de una playa, esta que se marcaba en amarillo, usos generales, particulares. Todo esto, bueno, se lo vamos a pasar. Bien. Bien, entonces está clara la consigna, tenemos todo claro. El Perfecto. tema, a mí no me quedó claro el tema de cómo se rige, no hay un código de edificación, sino que hay nada, quizá en las bases tendremos ciertos límites. Yo no sé, creo que obviamente límites va a haber, pero me parece que es un buen proyecto para que nosotros entendamos qué es lo lógico. Bien. Pongamos proyectos dentro de lo que nosotros entendemos que es lo correcto para ese sitio. Más allá de lo que... Estoy bastante cansado que me digan lo que tengo que hacer, a qué hora tengo que salir, con qué días tengo que salir y a qué hora tengo que volver. Así que voy a tomar la libertad de hacer lo que se me canten los huevos y hacer algo que esté bien. Y si nosotros no sabemos distinguir qué está bien y qué está mal, pues estamos en un problema. ¿Les parece? 100% de acuerdo con eso. Excelente, excelente. Interesante desafío. Leo, de acá el martes entonces vamos buscando información, vamos... Sí, ustedes tienen la pelota. Bien. El martes De tomar ustedes dan la bien clase. dónde podemos hacer las implantaciones y todo eso. ¿Dónde, cómo, Bien. de qué puede ser? Lo que estábamos pensando ahí con los chicos en el grupo, como nos dividimos igual por terreno, nosotros teníamos el 3, buscar información entre todo nuestro grupo y tal vez los otros grupos también, y después compartir o debatir más o menos cuál sería el mejor punto. Así tenemos más información, no sé. Sí, sí, háganlo como ustedes se organicen, nos da lo mismo. La implantación depende de cada uno de ustedes. Esa península es más grande de lo que yo me acordaba, o sea que va a haber variantes para implantarse. Así que eso probablemente es una decisión más personal. Pero algo que no dije es que creo que es un proyecto que está firmemente relacionado con el ejercicio constructivo. Entonces, ¿qué materialidad va a tener este aparato? ¿Cómo se va a implantar? ¿Cómo va a tocar el suelo? ¿Cómo se va a fundar? ¿De qué materialidad va a ser? ¿Cómo se va a construir? Va a ser una reflexión central e inicial. Entonces, también podrían empezar a pensar en eso. No vamos a pensar un proyecto desde una planta que no sabemos qué materialidad tiene. Vamos a empezar a pensar un proyecto desde ese rigor de decir, bueno,
¿Qué es lo lógico? ¿Qué materialidades son lógicas y por qué? ¿Qué materialidades son sostenibles y por qué? Y empezar a pensar los proyectos desde ahí, desde el material, desde la implantación, desde lo constructivo, desde lo tipológico. Tienen un montón de trabajo para hacer y de info para procesar, y la expectativa nuestra es que el martes hablemos menos nosotros y más ustedes. Quizás estaría bueno sumar, Leo, en estos grupos que busquen 1 o 2 antecedentes que puedan representar lo que hemos estado hablando. Sí, totalmente. Pero insisto, antecedentes no de clubes náuticos. Esa es la condición. Tienen que buscar referencias que no sean clubes náuticos, ni sean hoteles. O mejor dicho, pueden ser hoteles, pero no tienen que estar en un lago. Así se las hacemos un poco más difícil. Bueno, está bien. Sí, más tirando a 2, 3 referentes por grupo, por lo menos. Es más, estaría bueno que busquen referentes desde 4 aproximaciones. Implantación, materialidad, tipología. 3. Buscan referencias, proyectos y referencias desde 3 aproximaciones. Materialidad, implantación y tipología. Cualquier programa que pueda servir para que podamos reflexionar este proyecto. No se pongan a buscar clubes náuticos, hoteles al lado del lago, no es el camino. No ahora. Vamos a tratar de desestabilizar un poco ese ejercicio. Bien. Quizás que tenga que ver más con la estrategia del proyecto, o sea, con todo esto que... Operaciones de proyecto. Operaciones. Totalmente. Totalmente. Operaciones de proyecto. Quizás Chile también, la arquitectura chilena ya puede ser un buen ejemplo para esta condición de terreno bien abrupta, una condición que se manifiesta desde el norte a sur del Chile, ¿no? Mira, ¿cómo apoyan esa estructura? Voy a hacer lo que no tienen que hacer, pero hay un hotel en Chile que hizo Germán del Sol en Atacama que está buenísimo, pero no por el hotel. Primero, pues tener un desierto, y eso es lo bonito que tiene el hotel. Y segundo, por la operación que hace con las sombras. También Germán del Sol hace unas pasarelas unas pasarelas rojas en el sur de Chile, creo que es las Torres del Paine, creo que es. Pero insisto, no son referencias que tienen que ver más con lo constructivo que con el programa en sí mismo. Busquen bueno, no. Nada, ya vamos a ir imponiendo en el WhatsApp proyectos posibles para bueno, ¿cómo se llaman las cabañas que hace Suntor, estos proyectos que hace Suntor? Las termas, ¿no? No, las termas. Hace un complejo, no sé si es de alojamiento, que son... las cabañitas dispuestas en el paisaje, es una reinterpretación, es un museo en realidad, es un paseo de interpretación ambiental, en realidad minero, en relación a una minera noruega. Exactamente, una minera noruega. Tiene un museo, espacio de contemplación y creo que un pequeño barcito, un pequeño restaurante. Tiene una serie de servicios, baños, otro que es, claro, más para exposición de museos, son una serie de cabañas dispuestas en el paisaje, un conjunto de unos senderos bastante sensibles y bueno, es interesante ese proyecto, ¿no? Constructivamente, el contacto con el suelo, la materialidad. Está bien, nosotros vamos a ir pensando referentes para tenerlos en cuenta en caso de que vamos a mostrarle alguno. Hay otro proyecto interesante, Leo. Los RCR, que tiene unos caminos... Parece, ¿no? ¿Cómo? Que hace Radic, puede ser. Obviamente, es un tipo de terreno. Pero... Bueno, Radic siempre es referente. Pero ¿cómo se llama este proyecto de los RCR? El parque, es un parque
un parque, el que decís vos, Leo, el que hace esta especie de senderos con piedras. Pero que tiene como un invernadero. Puede ser. Leo, Obviamente, me acordé de un la ejemplo. pileta. Creo que se llama Parque de Piedra Tosca, algo así. Eh, No, pero ese es otro, no sé si es el que dice el Leo. Otro proyecto que tienen que ver es la Hay un proyecto que es Hotel Tierra Patagonia, pero es un poco, bueno, es una arquitectura más orgánica que está en Chile, en un valle. Yo lo vi el año pasado en un antecedente de un proyecto que vimos, pero estaba bastante bueno en relación a lo que es la materia constructiva. Hay bastante ¿Por qué era más información de... orgánica? ¿A qué le da más orgánico? Era como orgánica por la forma del edificio. Era como... ¿Vos pensás que hay- que la forma del edificio puede definirlo como orgánico? Te estás metiendo en un problema, te estás metiendo en un problema, andás haciendo marcha atrás. Ahí voy poniendo la reversa, pero no, era para comentar eso, que estaba bueno porque tenía bastantes detalles constructivos y una situación como un relieve no parecido a lo que hay en Bariloche, en Potrerillo, en estos sectores así donde hay estas condiciones, pero estaba bastante bueno para ver lo que eran detalles constructivos, las condiciones de hoteles, estaba bueno. Por eso, Creo pero más que que estar Enrique, Sí, sí. perdón, creo que es una arquitecta chilena, Cazzu Azul Segers. Me Sí. parece muy interesante también todo lo que hace, porque trabaja mucho en el desierto la arquitectura que hace con respecto, reflexionando el paisaje también, hace como mucha reflexión sobre eso. Hay un arquitecto chileno también que se llama, que estuvimos viendo Alfredito, que hace unas construcciones de madera muy bonitas. De ayer. Ah, unas cabañitas de madera. Hace todo, tiene unas construcciones de madera muy bonitas. Gaert, no, Sí, nombre. Felipe Galer, ese. Sí, ese. Sí, a ver, Felipe Grayer. Gaert. Sí. Y se me está ocurriendo uno que estaba muy bien, que es este chileno que se murió, que laburaba con Radich. Del Castillo. Castillo, ¿cómo es? Eduardo Castillo. Eduardo Castillo. Casa Pantalón, Casa Gallinero. Sí, es una arquitectura muy constructiva también para ver. Bueno, los chicos jóvenes de Ursúa Soler también tienen un poco esa condición de realmente una arquitectura realmente constructiva y muy detallada, ¿no? De trabajo en serie. Otro referente lindo para estudiar, soy malísimo con los nombres, discúlpeme, pero lo tengo en un grupo de WhatsApp y ahora no me olvidé el nombre. ¿Chileno? No, de Buenos Aires, este que hace esta perfilería metálica blanca. Torrado. Martín Torrado. Martín Torrado. Martín Torrado. El estudio de ATOT también hacen arquitectura al lado del delta. Y no sé si Sí. inundable, pero manejan esa condición de... Sí, son justamente, son como una especie de discípulos de Martín Torrado, en cierto punto, ¿no? Que trabajan también con unas estructuras muy livianas, unos apoyos sutiles en el terreno, en un terreno pantanoso. Sí, está bueno para verlo también. Bueno, de eso se trata, de empezar a encontrar referencias y no antecedentes. No algo que ya se haya hecho, no lo mismo que estamos pensando, ya realizado, sino latitudes que informen este proceso. Sí, seguramente también.
Otra posibilidad también como referencia de implantación, seguramente la casa de Frank Lloyd en esas condiciones de terreno bien arenoso, bien pétreo, interesantes para ver. Bueno, estamos, Bien. creo, ¿no? Estamos. Yo quería aprovechar, Guillermina, ¿estás o no estás? Que te fuiste recién. Sí, estoy. Recién le preguntaba a los trabajos que mostramos. Te hago una pregunta. ¿Vos tenías dudas de que ibas a probar? No, más o menos. Es todo lo que quería escuchar. Bueno, está bien entonces. Sí, Lo que tendríamos... Seguí, Leo. No, sí. No, que tendríamos que ver cuál es el día que podemos ver a los chicos que no aprobaron y los que no entregaron. Y ahora, la idea era cortar ahora y ver algo de eso, ¿eh? Sí. Y sí, veamos lo que más podamos. Si quedará alguien afuera, bueno, veremos cuándo nos podemos hacer el momento. Al Jochi ya lo está esperando la cerveza y ya estaba Mira, sí. cortando la clase. No. No, Diego, dice, tenés una cara que tenés ganas de salir corriendo, yo no quería ni seguir acá. No puedo una salir a cerveza. ningún lado. Pero tomate birra, por lo menos, es viernes, Jochi. No compré. No puedo salir. Yo aclaro algo. Recién dije salgan. Y medio que el Pedro se espantó. Se puede salir. Se puede. Es legal ir a tomar un café. Se puede, está permitido. Te puedes tomar un café, una gaseosa. ¿Está permitido ahora? Yo había entendido que lo habían cerrado de nuevo, todo lo que eran restaurantes. No, bares. hasta lo 4 cerraron, personas a donde quieras. Lo Perfecto. cerraron Solo, por el Día del Estudiante, lo cerraron. Yo solo estoy contento. Bueno. Estoy contento porque recién me enteré hace poco que el lunes abren las canchas de pádel nuevamente. Claro, las habían cerrado, sí. Se cambié el deporte, Leo, ya no hago más fútbol, ya esas cosas quedaron en el pasado, ahora hago pádel. Puta, me hubiera agarrado ¿Tenés la raqueta ahí? un paseo. Sí, obvio, ¿cómo no voy a tenerla? O sea, Un Alfred reversionado es ahora, un Alfred Padel. ¿Por qué? Sí, no, muy lindo el deporte, la verdad que no había jugado nunca. Jugaba al tenis, Está bueno. ¿no? Mira, acá está. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Porque si no se va a hacer largo. Ah, mirá, te compraste paleta. Bonita, sí. Bonita. Paleta de Es profesional esa. No, ojalá, salen 30 lucas la profesional. Juega Ya sola se la te paleta pinchó, esa. seguro. ¿Qué? Ya se te pinchó, seguro. Coche, no agarraba una paleta. ¿O seguimos de boludeo? No, vamos. Avancemos. Es más, tengo la lista acá, vamos. En realidad se deberían desprender los que ya están aprobados, ¿no? Pero... Los aprobados se desprenden, saludan y se van. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, Buen nos fin de- vemos. Chao. Que estén bien. Chao, chicos. Feliz día a los comerciantes del lunes.